Recuerdo esa tarde con una claridad casi incómoda, como si alguien hubiera encendido una lámpara demasiado fuerte dentro de mi cabeza y ya no pudiera apagarla. El autobús entró tambaleante al pueblo justo cuando el sol se hundía tras los cerros de Veracruz, dejando una luz naranja que se derramaba sobre los techos de lámina y las paredes descarapeladas. El aire olía a leña quemada, a tierra húmeda después de la lluvia de la mañana, a café recalentado y a ese perfume dulzón de las flores de cazahuate que nadie podaba nunca. Ciudad de Niebla seguía detenida en el tiempo, exactamente igual que la primera vez que la vi hace 10 años, las mismas fachadas desmoronándose despacio, el mismo musgo trepando por las bardas, los mismos jardines creciendo salvajes detrás de rejas oxidadas que nadie se molestaba en pintar. La casa de los padres de Alejandro estaba en el mismo lugar, al final de una calle secundaria que moría al borde del monte, con la misma reja de metal que chirriaba al abrirse. El mismo árbol de aguacate junto a la entrada que dejaba caer sus frutos maduros sobre el pavimento cuarteado. Todo era idéntico y sin embargo me pareció completamente ajeno, como si hubiera regresado a un decorado donde ya no encajaba mi personaje. Incluso yo misma me sentía fuera de lugar. Alejandro, mi esposo, se había quedado otra vez en la capital. Otro viaje de trabajo, dijo por teléfono con esa voz neutra que ya no me dolía, solo me cansaba. Últimamente su vida parecía transcurrir fuera de nuestra casa, fuera de mí, y yo había aprendido a agradecer esos silencios largos, esas ausencias que me dejaban respirar sin tener que fingir interés por conversaciones que ya no existían. María Teresa me recibió con su sonrisa cortés de siempre, ni cálida ni fría, el tipo de sonrisa que se pone cuando no se sabe qué más ofrecer. Me ayudó con la maleta sin esfuerzo, como si pesara menos que un recuerdo, y me guió directo a la cocina donde el té hervía en la estufa de gas con una llama azul que parecía demasiado viva para esa casa. Hablamos de lo de siempre, el clima que ya no era como antes, los perros del vecino que ladraban toda la noche, el pan del mercado que seguía siendo el mejor de la región aunque ahora lo hiciera la nuera de Doña Chuy. Hablamos como si no hubiera pasado medio año desde mi última visita, como si el tiempo en Ciudad de Niebla se hubiera atorado en un bucle y nadie se atreviera a jalar la cadena. Don Ernesto apareció después, cuando yo ya había subido la escalera con la maleta. Sus pasos firmes y pausados resonaron sobre el suelo de madera vieja que crujía exactamente en los mismos lugares de siempre. Los reconocí de inmediato, esos pasos que durante años habían sido solo el fondo sonoro de las vacaciones familiares y que ahora, de pronto, tenían peso propio. «¿Volviste?», dijo, no como pregunta sino como hecho constatado, como quien anota la hora en un cuaderno. Me giré. Ahí estaba, alto, delgado, con una camisa blanca abierta en el cuello y el mismo porte sereno que siempre había tenido, pero que esa tarde me pareció diferente, más presente. Sus ojos oscuros seguían teniendo esa dureza tranquila que antes me resultaba simplemente masculina, casi atractiva en un sentido abstracto, como quien admira una escultura. Sí, unos días, respondí con la voz más neutra que pude encontrar. Asintió sin decir más y desapareció en la cocina, pero algo en su voz había titubeado apenas, una grieta mínima que solo yo parecía haber notado. No estaba tan seguro como quería parecer, o quizás solo buscaba mantenerse así, anclado en la superficie de las cosas. Los días siguientes fueron mecánicos, casi anestesiados. Ayudaba en la casa porque era lo que se esperaba de mí, regaba las plantas que María Teresa seguía cuidando con devoción aunque ya no florecieran como antes, paseaba al perro viejo que cojeaba de una pata y que me miraba con resignación cada vez que le ponía la correa. Alejandro apenas llamaba. Cuando lo hacía hablábamos del clima en la capital o de cosas sin importancia, frases huecas que flotaban entre nosotros como globos desinflados. Ya no había enredos, ni reproches, ni siquiera nostalgia. Solo un vacío educado. Don Ernesto, en cambio, estaba siempre allí, como si la casa girara alrededor de su presencia silenciosa. Lo veía al amanecer recogiendo hojas secas en el patio con movimientos lentos y precisos, o por la noche sentado bajo el árbol de aguacate con su taza de café negro que nunca terminaba de enfriarse. Nunca hablaba mucho, pero a veces me miraba de reojo, una mirada fugaz que se quedaba pegada en mi piel como una brizna de hierba después de caminar descalza. Yo también lo notaba, y me sorprendía a mí misma erguirme sin darme cuenta cuando lo sentía cerca, deteniendo el paso si oía sus pasos detrás de mí en el pasillo estrecho. Mis sentidos se afinaban como si cada gesto suyo tuviera otro lenguaje, uno íntimo silencioso, que yo empezaba a descifrar sin querer. Una tarde María Teresa fue a visitar a su hermana que vivía al otro lado del pueblo, en la colonia donde las calles aún eran de tierra.
Don Ernesto y yo nos quedamos solos por primera vez desde que llegué. Él salió al porche con un cigarro que encendió con calma, mirando el horizonte como quien mira un cuadro que ya conoce de memoria. El viento se había calmado de repente, dejando el aire pesado y dulce. ¿Te parece si nos sentamos un rato?, preguntó sin voltear del todo. Asentí, aunque algo dentro de mí pedía distancia, pedía prudencia, pedía que me levantara y entrara a la casa con cualquier excusa. Nos sentamos en las sillas de mimbre que crujían bajo nuestro peso. Él encendió el cigarro con un cerillo que raspó contra la suela de su zapato. Yo jugueteaba con el asa de mi taza de té que ya se había enfriado. Todo parece igual, dijo mirando las sombras que se alargaban entre los árboles del monte. Pero nada lo es, ¿verdad? No respondí. Lo sabía. Tenía razón y no quería darle la satisfacción de admitirlo en voz alta. ¿Estás cansada?, preguntó después de un silencio que se hizo demasiado largo. Un poco. Aquí es fácil olvidar las cosas. Eso es lo que asusta, murmuró y su voz sonó más baja que de costumbre. Su mano, al mover la cenicera de barro que siempre estaba en la mesita, rozó mi brazo. Apenas un toque, un segundo, pero mi piel se incendió como si me hubiera quemado con la brasa del cigarro. Él no reaccionó como si no lo hubiera sentido, pero yo sí, y su silencio lo decía todo. A partir de ese día, el aire cambió. Era algo imperceptible para cualquiera que no estuviera dentro de mi cuerpo, pero yo lo sentía en cada respiración. Empecé a buscarlo en los espacios pequeños, en la cocina cuando ponía la taza más cerca de lo necesario, en el jardín cuando nuestras miradas se cruzaban brevemente y ninguna de las dos se apartaba de inmediato. No era fantasía, era otra cosa, algo que se gestaba sin hablarse, que se instalaba en los márgenes de lo cotidiano como la humedad que se filtraba por las paredes en temporada de lluvias. Una mañana bajé temprano y lo vi en la cocina de espaldas, sirviéndose café con movimientos pausados. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba a sus hombros y pantalones de lino beige que caían perfectos. Su cabello aún estaba mojado por la ducha, y olía a jabón de barra y a algo más, algo que no podía nombrar. Me detuve en el umbral sin hacer ruido. Buenos días, dijo con la voz grave aunque levemente temblorosa, como si también él estuviera sorprendido de verme ahí. Puse agua para ti, contesté sabiendo que ya no estábamos como antes, que algo se había movido de lugar aunque ninguno lo admitiera. Nos quedamos de pie en la cocina, separados por menos de 1 metro que parecía un abismo y al mismo tiempo nada. No nos tocamos, pero el espacio entre los dos pesaba más que cualquier abrazo. Y entonces lo supe con una certeza que me asustó, algo había comenzado. No a gritos, no con fuego, sino como la niebla en este pueblo, imperceptible al principio, pero imposible de ignorar una vez que te envuelve. Los días pasaban lentos, casi densos, como si el tiempo se hubiera vuelto miel. El calor en Ciudad de Niebla se volvía pegajoso al atardecer y el viento traía consigo un murmullo que sonaba a recuerdos que no eran míos. Don Ernesto seguía apareciendo y desapareciendo como si el tiempo no tuviera importancia para él, pero cada gesto, cada breve encuentro cargaba un peso nuevo que yo llevaba encima como una capa invisible. María Teresa anunció un día que viajaría 3 días a Coatepec para visitar a una prima enferma que llevaba meses delicada. Se despidió con el mismo tono práctico de siempre, dejando instrucciones sobre las plantas y los perros como quien deja una lista de pendientes en la oficina. Yo fingí normalidad, asentí, sonreí. Ernesto solo asintió también, pero cuando cerró la puerta tras ella, sentí que algo invisible cambiaba de lugar, como si alguien hubiera corrido un cerrojo que ninguno de los dos sabía que existía. La casa se llenó de un silencio distinto, más hondo, más íntimo, que se metía por debajo de las puertas y se quedaba ahí flotando. El desayuno fue breve, casi ceremonial. Él colocó su taza demasiado cerca de la mía sin decir nada, pero su mirada bajó lentamente por mis brazos descubiertos porque llevaba una blusa liviana de lino blanco y una falda larga de algodón que apenas rozaba mis tobillos desnudos. Sabía lo que hacía o quería creer que no, quería creer que solo era el calor lo que me hacía vestirme así, pero era mentira. Durante el almuerzo me puse un vestido de tirantes que casi nunca usaba, color crema, simple, con escote en los hombros que dejaba ver la línea de mis clavículas. Era fresco, ideal para el mediodía cálido, pero también era una elección. Ernesto entró sin hacer ruido, caminó hasta la mesa, puso el pan cerca de mí. Sus dedos rozaron los míos apenas, pero el aire se volvió denso como antes de una tormenta cuando el cielo se pone verde. «Estás distinta»,
dijo de repente sin mirarme directamente a los ojos. ¿Y tú no? No respondió. Se quedó sentado con la mirada perdida en el mantel de hule floreado sin tocar el plato. «Me asustas», susurré casi sin querer. «No a ti», dijo él con suavidad, «me asusta lo que reconozco en mí». No dije nada más. Me retiré a la habitación que seguía siendo la de Alejandro aunque él no estuviera. Me senté en el suelo con la espalda contra la cama, mi respiración era irregular, mis manos temblaban. Sentía que estaba al borde de algo que no sabía nombrar y lo peor era que no quería detenerme, no quería retroceder aunque supiera que no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Caminé por la casa descalza, en una camiseta larga que apenas me cubría las piernas y calcetas suaves de lana tejida que María Teresa me había regalado en alguna Navidad lejana. El piso estaba fresco, el jardín oscuro y húmedo. Él ya estaba allí sentado bajo el aguacate con una camisa clara de manga corta que se confundía con la luz de la luna. Fumaba en silencio, el humo subía lento y se perdía entre las hojas. «¿No puedes dormir?», preguntó sin volverse del todo. Asentí aunque no podía verme. Me senté cerca sin tocarlo, a una distancia que ya no era prudente pero tampoco era suficiente. «A veces siento que este lugar es una trampa», dije después de un rato. «¿Por qué?» «Porque todo parece igual, pero nada lo es. Uno olvida quién es aquí». Giró el rostro hacia mí. Sus ojos eran oscuros, pero esa noche brillaban con algo que no había visto antes. «Has cambiado», dijo. No supe qué decir, pero lo vi. Vi cómo me observaba, cómo seguía cada gesto mío con una atención que dolía porque no era lujuria, era reconocimiento, y eso era peor. Yo también lo veía, sus manos grandes con venas marcadas, sus movimientos contenidos, ese olor a tabaco suave mezclado con la noche húmeda que me quemaba por dentro. Al día siguiente cocinaba sola en la cocina, llevaba un vestido suelto con escote que dejaba mis hombros descubiertos porque el calor era insoportable. Él entró, se detuvo a mi lado como si buscara algo en particular. Su mano pasó junto a la mía buscando el cuchillo de mango de madera. El calor de su cuerpo detrás de mí hizo que se me erizara la piel hasta la nuca. No hubo palabras. Durante la comida apenas probamos bocado. Nos mirábamos, nos evitábamos todo al mismo tiempo, era un juego que ninguno había aceptado jugar pero que ya no podíamos dejar. «Tú no eres la misma», dijo él finalmente rompiendo el silencio. «Y tú me confundes. No me temas. No te temo a ti». Él entendió. Lo vi en sus ojos que se oscurecieron un poco más. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio total, y hasta los perros del vecino parecían haberse cansado de ladrar, bajé a la sala. Él estaba ahí con un libro en las manos que no leía, la lámpara de pie lanzaba una luz suave y amarilla sobre su rostro que parecía más joven de lo que recordaba. Me acerqué sin hablar. Él me sirvió té de un termo ya casi frío que había preparado quién sabe cuándo. Me lo tendió. Yo estaba en silencio sin calcetas, mis pies descalzos sobre el suelo frío de losetas. Mis dedos temblaban alrededor de la taza. «Estás temblando», dijo sin dejar de mirarme a los ojos. «Es por ti». No se inmutó, solo dejó su taza en la mesa, se inclinó y puso la mano sobre el borde del sofá como quien marca un límite. «Si me acerco, te irás». «No lo sé». «¿Quieres que me acerque?» No respondí pero tampoco me alejé y eso fue respuesta suficiente. «Nunca te he tocado», dijo él con la voz más baja que nunca. «No lo haré si no lo haces tú». Y entonces lo entendí con una claridad que me asustó, yo debía dar el paso. Él ya lo había dado en silencio, en cada mirada, en cada roce accidental que no lo era. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. La calle estaba en silencio absoluto. La luz del farol se reflejaba en el vidrio y mi reflejo era nítido, una mujer que ya no sabía quién era. «No sé qué hacer», susurré. Él se levantó sin hacer ruido. No me tocó. Se quedó detrás a una distancia que quemaba. «No hagas nada. Solo quédate». Su aliento rozó mi cuello cuando habló. Su mano lentamente descansó sobre mi hombro, no había urgencia, solo calor, peso. «Presencia». «¿Verdad?», preguntó como si necesitara confirmación. Me giré. Nuestros frentes se tocaron y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás, que el mundo que conocía se había inclinado para siempre.
A la mañana siguiente el sol no entraba con su usual fuerza porque el cielo estaba cubierto de nubes bajas. La luz se filtraba tenue como si también ella supiera que algo había cambiado y no quisiera ser testigo. Me desperté antes que él, con el cuerpo aún ardiendo por la memoria de su cercanía, de su aliento en mi nuca, de su mano que había estado ahí sin apretar, solo descansando. En mi camisón de lino blanco bajé descalza a la cocina. Preparé café con movimientos automáticos. Me puse su camisa de franela azul que había dejado en el perchero la noche anterior. Aún olía a él, a tabaco suave, a madera, a madrugada, a hombre. Me sentí absurda y plena al mismo tiempo, como si esa prenda fuera un disfraz y a la vez la verdad más honesta que había llevado nunca. Cuando entró, sus pasos sonaron pesados sobre las baldosas. Me encontró de espaldas, el cabello recogido en un moño flojo, la camisa apenas cubriéndome hasta la mitad de los muslos. No dijo nada, solo se acercó, se sirvió café y se sentó en la silla de siempre. «Te ves distinta», murmuró sin mirarme directamente. «Estoy distinta». Asintió en silencio como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Ese día salimos al mercado del pueblo porque había que comprar algunas cosas para cuando regresara María Teresa. Él condujo la camioneta vieja que olía a gasolina y a cuero gastado. Llevaba una camisa blanca arremangada hasta los codos y pantalones caqui que le quedaban perfectos. Yo opté por un vestido ligero color verde agua, con falda amplia y tirantes cruzados en la espalda. En los pies sandalias simples, pequeños aros de plata en las orejas y una trenza suelta me daban el aire de una mujer serena, aunque por dentro el corazón me golpeaba como tambor cada vez que su mano rozaba la palanca de cambios. En el camino su mano rozó la mía varias veces, como sin querer, pero no lo era, y yo no la retiré. Paramos en la carretera junto a un campo de girasoles que ya empezaban a marchitarse, sus cabezas pesadas inclinadas hacia el suelo. Me bajé sin esperar que me abriera la puerta. El viento era fuerte, el cielo claro y alto. «Aquí se respira mejor», dijo él mirándome con calma, como si leyera cada pensamiento que cruzaba por mi cabeza. «¿Aún tienes miedo?» Ya no, y entonces por primera vez tomó mi mano. No la apretó con fuerza. Solo la sostuvo como si ese gesto bastara para contener todo lo que no podíamos decir, todo lo que ya no necesitábamos decir. Al regresar, la casa nos recibió en silencio, como si también ella estuviera conteniendo la respiración. Él dejó las bolsas en la cocina, fue a su habitación sin mirarme. Yo subí a la mía, pero no cerré la puerta con llave como hacía todas las noches desde que llegué. Más tarde, ya entrada la noche, escuché sus pasos lentos, firmes, conocidos. Se detuvieron frente a mi cuarto. Golpeó con los nudillos apenas, un sonido suave que parecía una pregunta. «¿Estás lista?» No respondí con palabras. Solo me acerqué y abrí la puerta. Llevaba un camisón de seda champán largo con tirantes finos que apenas se sostenían sobre los hombros. Encima una bata delgada que se deslizaba al andar con cada movimiento. Su mirada me recorrió sin prisa, pero sin ocultarse, como quien por fin se permite ver algo que llevaba años evitando. No dijo nada. Entró y se sentó al borde de la cama sin pedir permiso porque ya no hacía falta. Yo me acerqué. Sus manos se posaron sobre mis caderas con la más leve de las presiones, como si temiera que me rompiera. Su frente se apoyó contra la mía. «No te voy a pedir nada», dijo él con la voz ronca. «Solo dime que no estás sola». «Ya no lo estoy». Lo demás fue silencio. No hubo urgencia ni prisa, no hubo esa violencia disfrazada de pasión que a veces confunden con deseo. Sus manos se deslizaron por mis brazos, por mi espalda, acariciando la tela del camisón, no la piel, pero cada roce era un incendio contenido que me hacía cerrar los ojos. Me senté a su lado, apreté su mano, la llevé a mi pecho por encima de la seda. Él me miró como si pidiera confirmación una última vez. «Estás temblando. Y tú estás conteniéndote. Es que no quiero romperte. No vas a hacerlo». Nos recostamos despacio. Sus dedos bajaron por mi muslo sin tocar directamente la piel, solo la tela, como si quisiera memorizarme por encima de todo, como si la tela fuera una frontera que aún respetaba. Esa noche dormí sobre su pecho, mi mano en su muñeca sintiendo el pulso firme y tranquilo. Él, antes de dormirse, murmuró contra mi cabello: «Ya no tiemblas. Es que estoy donde debo estar».
Pasaron algunos días que se sintieron como años y como minutos al mismo tiempo. María Teresa volvió de su viaje con la energía habitual, hablando del tráfico en Coatepec, de su prima que ya estaba mejor, de los precios del café que subían cada vez más. Yo me movía con naturalidad por la casa como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera cruzado una línea que no tenía regreso. Pero por dentro todo era distinto, como si me hubieran quitado una capa de piel vieja y aún no me acostumbrara al aire directo. Ernesto y yo apenas cruzábamos palabras frente a ella. Él se mostraba atento, reservado como siempre, el mismo hombre que había sido durante años. Pero en los pequeños gestos estaba nuestra complicidad. Cuando me pasaba una taza de té y sus dedos rozaban los míos un segundo más de lo necesario, cuando al cruzarnos en el pasillo dejaba un espacio apenas mayor, como si el aire entre nosotros tuviera ahora más valor que cualquier otra cosa. Una noche, cuando María Teresa se fue temprano a dormir porque decía que el viaje la había agotado, salí al patio. El aire era fresco, húmedo por la brisa que venía de las montañas. Tomé una camisa suya del perchero, una gris de franela suave que olía a él. Me cubrí con ella aunque no tenía frío. Me senté bajo el aguacate, abrazando mis rodillas, cerré los ojos. Lo sentí llegar antes de oírlo, su presencia era algo que ya reconocía en el aire. «¿Llevas mi ropa?», dijo con una voz apenas audible, casi divertida. No sabía cómo explicarlo, susurré. «Pensé que te asustarías». Me asusté, pero no me fui. Se sentó a mi lado sin invadir mi espacio. Su presencia no era pesada, era cálida, tranquila, como sentarse junto a un fuego que no quema. Observó mis pies desnudos que asomaban por debajo de la camisa. «¿Estás helada?», murmuró. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis piernas con cuidado. Su mano resbaló por mi pantorrilla con una caricia lenta, respetuosa, pero cargada de electricidad que me hizo contener la respiración. «¿Por qué no das un paso más?», pregunté después de un rato. «¿Por qué aún no sueltas el pasado?», contestó sin rodeos, y su voz no tenía reproche, solo constatación. Guardé silencio. Tenía razón. Aún dormía en la habitación de Alejandro. Aún llevaba el anillo aunque ya no lo miraba. Aún inventaba excusas para justificar su ausencia cuando María Teresa preguntaba. «¿Sabes lo que significa todo esto?», continuó él con calma. «Si damos ese paso, no hay regreso». «Lo sé». Me tomó mis hombros con cuidado. Sus dedos acariciaron mi pantorrilla con cuidado, sin romper el momento, sin pedir más de lo que el instante permitía. Después de un rato, le pregunté: «¿Por qué no haces más?». «Porque aún no has soltado todo». «Porque yo no quiero obligar a nada». «Ya solté», dije. «¿Estás segura?». Lo miré. Mis ojos no temblaban. «Esta noche no habrá más puertas cerradas». Volvimos a entrar cuando el sol ya se ponía y el cielo se volvió violeta. Subimos juntos, pero no corrimos, no había prisa, nunca la hubo entre nosotros. Nos desnudamos del pasado, no de la ropa, aunque la ropa también cayó al suelo sin drama, sin teatralidad. Esa noche fue nuestra por completo. Sin secretos, sin miedos, sin sombra de nadie más. Sus manos conocían mi cuerpo como si siempre lo hubieran conocido, y el mío respondía al suyo con una naturalidad que me asustaba y me liberaba al mismo tiempo. No hubo palabras grandes, no hubo declaraciones. Solo el sonido de nuestras respiraciones que se acompasaban, el crujir de la cama vieja, el viento que movía las cortinas. Al amanecer por primera vez desperté sin pensar en lo prohibido, sin culpa, sin esa sensación de haber traicionado algo. Desperté sintiéndome en casa, realmente en casa, por primera vez en años. Una semana después firmé los papeles del divorcio que el abogado de Alejandro me envió por correo. Él no se sorprendió cuando hablé con él por teléfono. «¿Ya no estás conmigo?», dijo con voz cansada. «No», respondí. «Ahora estoy conmigo». No hubo drama, no hubo gritos, solo un silencio largo y luego un hasta luego que ninguno de los dos creyó. Esa noche Ernesto y yo nos sentamos frente a frente en la cocina después de que María Teresa se durmiera. «Lo lamentarás», dijo él sin reproche, solo con tristeza antigua. «Ya dejé de temerme», respondí. Y por primera vez sonrió con libertad, una sonrisa que le llegaba a los ojos y los hacía más jóvenes. María Teresa nunca preguntó directamente. Tal vez lo supo, tal vez prefirió no saber.
Una mañana simplemente me miró mientras tomaba café y dijo, «Esta casa siempre será tu casa, mija». Y yo entendí que de alguna manera, en su mundo donde todo debía permanecer igual, había encontrado espacio para aceptar que nada lo era. Los meses siguientes fueron tranquilos, casi dulces en su simplicidad. Ya no había tensión, solo una intimidad serena que no necesitaba demostrarse a cada momento. A veces él salía al patio a fumar y yo me sentaba a su lado sin decir nada. A veces yo preparaba café antes de que amaneciera y él bajaba en silencio y me abrazaba por detrás. No había prisa, no había miedo. Ciudad de Niebla seguía igual, con su niebla que llegaba todas las tardes y se quedaba hasta el mediodía, con sus calles que no llevaban a ninguna parte, con sus jardines salvajes y sus rejas oxidadas. Pero yo ya no era la misma. Había aprendido que a veces el amor no llega con estruendo, sino como la niebla, despacio, sin que te des cuenta, hasta que un día miras alrededor y todo está envuelto en él, y ya no quieres que se vaya.